Bienvenidos a Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza, que nuevamente les acompaña en una clase de dibujo. Ya vimos la figura realista de frente, ahora tenemos que ver una figura muy parecida en cuanto a las bases, pero muy diferente en cuanto a su apariencia inmediata, y nos referimos a la figura tipo manga. Entonces miren, vamos a comenzar con esta figura para no tener más preámbulo. Y miren, les comentaba que las bases son muy parecidas, pero la apariencia es bastante diferente. ¿A qué me refiero? Que de inmediato distinguimos cuál es una figura tipo manga y cuál es una figura realista. No obstante, las bases son tan parecidas que parece que vamos a repetir los mismos principios. Entonces miren, hago mi línea de proporción y otra vez busco más o menos la mitad para que el cuerpo mida lo mismo que las piernas. Recuerda que, por cierto, si sientes que vamos muy rápido, es muy importante y necesario que con frecuencia le estés pausando para ir a la velocidad nuestra. Yo entiendo, a veces me muevo muy rápido y alguien se queda mirando y dice, ¿qué? ¿No? ¿O por qué lo hizo tan rápido? ¿No? La rapidez es algo que se consigue, como he dicho varias veces, con el tiempo, y que debes de buscarla, pero puede ser que la rapidez se consiga a través de 1 año, de 2 años, hasta de 3 años de constante práctica, ¿no? El hecho de que veas que aquí en video se hace rápido, y tú no lo puedas hacer a esa velocidad, no implica que entonces tú no tengas talento o que no lo puedas hacer, sino solo significa que con el tiempo puedes tener más rapidez. Así que si es necesario, siempre páusale para que no sientas que vas desfasado con respecto a lo que se está explicando. Bien, entonces es nuestra línea de proporción, y las figuras tipo manga tienen una cabezota, para decirlo de manera muy simple. Entonces, por ello vamos a dividir esta línea en 3 partes, más o menos 1, a ver, aquí le falta 1, 2, más o menos 3 secciones, no tiene que ser absolutamente preciso. Y en la primera sección de arriba vamos a dibujar la cabeza tipo manga tal como la habíamos dibujado antes. Miren, me refiero a esto. Ahorita no la explico porque ya la explicamos anteriormente. Ahí está nuestra cabeza tipo manga con su cuello delgado y alargado. Entonces observamos un fenómeno, que la cabeza ocupa una sección muy importante, o sea, solo cabeza y cuello casi es la medida del resto del cuerpo. Entonces la pregunta muy importante en este tipo de dibujos es, si tengo la cabeza y el cuello que ocupan tanta parte del cuerpo, ¿cómo haré para que el cuerpo no se vea mal? ¿No? Y la respuesta la vamos a hacer haciendo otro dibujo aquí a la derecha. Miren, voy a hacer una cabeza grande, aquí por ejemplo de, no sé, un personaje, no sé, como similar a los de las animaciones que se hacen ahora por computadora. Miren, lo hago así sin casi explicar. Bueno, que el rostro también parece como tipo manga. Hago el cuello y voy a hacer el cuerpo muy pequeñito. Miren, me refiero a esto. Miren, cintura, caderas, piernas. Muy parecido a lo que antes explicamos, ¿no? Algo así. Ven la parte ancha de los gemelos, la parte interna de la parte interna de las piernas casi totalmente recta. Entonces, y voy a hacer aquí los brazos, la mano. Entonces, la cuestión es que, o lo que trato de explicar, es que muchas animaciones que nosotros vemos tienen cabezas a lo mejor tan grandes como esta que acabo de dibujar en este dibujito, pero no necesariamente se ven cabezonas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la película de Up, ¿no? Que sale el viejito que se llama Hendrickson o algo así se llama, el señor. Y si nosotros medimos el tamaño de su cabeza con respecto a su cuerpo, vamos a descubrir que mide más o menos como 3 cabezas, es decir, el tamaño de su cabeza multiplicado, en este caso, 1 vez y 2, como que el cuerpo mide el tamaño de la cabeza más media cabeza. Miren, 1, 2 y como 2 y medio, ¿no? O sea, podemos poner 1, 2 y más o menos, esto es un poquito más de 1 medio, pero más o menos es 1 medio. Entonces, ¿por qué la figura podríamos animarla en computadora y no pensaríamos que estamos viendo a una enanita, ¿no? La cuestión fundamental es que el cuerpo está extremadamente delgado, ¿no? Es algo que quizá no meditamos de pronto, pero para que una cabeza grande se conjugue con un cuerpo pequeño, como de 2 cabezas y media en este caso, el secreto está en adelgazar el cuerpo. Miren, voy a dibujar el cuerpo como tendría que ver si fuese más realista, ¿no? Se va a ver quizá un poquito ridículo, pero miren, si yo dibujo el cuerpo más con una forma
digamos, como debería quizá de verse, aún en tipo manga. Miren, por ejemplo, algo así. Vemos que el cuerpo es extremadamente diferente. Miren, voy a continuar aquí el ombligo, no sé, las diferentes secciones. Ven que es extremadamente diferente este cuerpo que el que está en anaranjado al fondo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que para normalizar, como ya decía, un cuerpo, que es muy pequeñito, este cuerpo es muy chaparrito, o sea, casi es el tamaño de la cabeza 1,5 veces, ni siquiera es el cuerpo del tamaño de 2 veces la cabeza. Para que esto se vea normal, el secreto está solo en adelgazar la figura. Entonces, comentaba esto porque la cabeza está muy grande, pero para que no se vea mal nuestra cabeza, para que no parezca cabezona nuestra figura, o para que nuestra figura no parezca un enano, que también corremos ese riesgo, el secreto solo está en adelgazar la figura, como ya lo explicaba en esta figurita que hice a la izquierda de mi hoja, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar eso que comentábamos acá. Entonces, y observa las animaciones de Disney, no sé, cualquier animación que veas, ve que tienen la cabeza muy grandota, y el secreto está en adelgazar y hacer pequeño el cuerpo, pero no solamente pequeño en cuanto a su largo, sino también en cuanto a su ancho, ¿no? Se les adelgaza muchísimo. Bien, entonces, miren, voy a hacer aquí el trapecio y voy a hacer el cuerpo bien delgadito, ¿no? Cuerpo muy delgado. Parte de las caderas también, bueno, igual guardamos aquello de la cintura. Hacemos la parte de las caderas. Este cuerpo, no sé si lo alcanza a notar, pero es mucho más delgado que los cuerpos realistas que dibujamos antes. Entonces, miren, dibujo abiertas un poco las piernas. Recordemos que la parte interna de las piernas es una línea casi recta. Voy adelgazando las piernas hacia las rodillas, las ensancho y voy a alargar un poquito las piernas, porque también antes hemos comentado, son más estéticas las piernas largas que las piernas cortas. Entonces, si nos vamos a equivocar con las piernas, es mejor equivocarnos que dije, ay, me equivoqué, me quedaron muy largas las piernas. Ese error es más deseable que el error de dibujar las piernas cortas, ¿no? Entonces, en este caso, para que se vea un poco mejor o más amangado nuestro dibujo, alargamos un poco las piernas. Y también son más deseables los brazos largos que los brazos cortos. Entonces ya que alargué las piernas, voy a alargar un poco las muñecas. Observa que están un poquito debajo del centro del cuerpo. Entonces hago lo mismo, mi línea inclinada, ensancho y adelgazo. Algo así. Entonces hago lo mismo del otro lado. Hasta este punto hemos hecho lo mismo que habíamos hecho con la figura realista, salvo que dibujamos la cabeza como la habíamos explicado en el módulo 1 y que dibujamos toda la figura un poco más delgada y la cabeza que ocupaba 1/3 del resto del cuerpo. Lo demás es añadir los mismos detalles de la figura realista, salvo que los vamos a dibujar más sutiles. ¿Qué quiere decir esto? Las líneas van a estar menos marcadas. Miren, voy a dibujar aquí el rostro muy rápido, como lo habíamos hecho, decía, en el módulo 1 explicando el rostro. Entonces, que nos habíamos dado nuestro tiempo para explicar esto. Entonces, miren, marco el hombro, pero en esta ocasión lo marco muy apenitas, ¿no? Es una curva que apenas si se distingue del resto del brazo. Miren, igual aquí una curva que apenas si se nota en el dibujo realista. Habíamos marcado mucho más. Aquí dibujo el pecho, por ejemplo, las clavículas también. Y el cuerpo va a llevar menos curvas. Puede ser que estas curvitas sí las lleve, unas curvitas de las que habíamos platicado, que se hacían por causa de la caja pélvica. Voy a dibujar aquí el ombligo, pero las líneas de los músculos abdominales no es necesario marcarlas. En el dibujo tipo manga quizás solamente fueran marcadas si el dibujo llevara color y tratara de determinar volúmenes. Quizá podría dibujar en otros colores la parte del abdomen, pero propiamente no dibujo el abdomen, ¿no? Entonces, miren, los brazos hago lo mismo que hice con la figura realista, anchos, delgados, un poquito curvo el antebrazo, pero casi no se nota, ¿no? Las manos no las estoy explicando porque las tenemos que comentar en otro módulo. Miren, las piernas voy a hacer lo mismo, las empiezo un poquito anchas, las adelgazo en la parte del centro, las vuelvo a ensanchar en la parte de la rodilla, pero mi línea es casi totalmente recta, más recta de lo que lo había hecho en la figura real. Miren, hasta esta línea también que se va adelgazando, no da el adelgazo tanto como en la figura real. Miren, también aquí adelgazo un poco y vuelvo a ensanchar en la parte de la rodilla,
adelgazo la pierna, decía, hacia la rodilla, pero no tanto como en la figura realista. Ensancho en la parte de los gemelos, pero no tanto como en la figura realista. Ya decía, las líneas son más sutiles. Hay quien piensa que es más fácil dibujar el dibujo tipo manga porque utiliza menos líneas, pero yo siempre comento que es tan complicado como el dibujo realista porque casi usa las mismas líneas, salvo que son tan sutiles sus curvas que alguien piensa que casi no lleva líneas, pero lleva las mismas líneas. Si se dan cuenta, estamos usando un poco menos de líneas, pero el conocimiento de cada línea es indispensable. Miren, bueno, aquí quizá siento que exageré un poco con lo delgado de la parte de las rodillas, también acá, por eso lo voy a ensanchar un poquito. Entonces miren, a ver, ensancho solo un poco. También estaba tratando de hacerlo muy delgado, pero creo que al hacer ese intento le exageré. Voy a poner las rodillas, como ya decía, por lo pronto solo como un paréntesis, después las tenemos que explicar. Quizá podamos marcar un poco del hueco de la caja torácica, algo así. Entonces, si te das cuenta, esta figura se ve muy diferente a la figura realista, pero aplicamos casi las mismas reglas. Quizá aquí voy a borrar un poco del bosquejo anaranjado, que siento que se roba un poquito de lo que yo quiero ver en mi figura propiamente. Entonces otra vez marco aquí tantito del hueco de la caja torácica. Y esta es la manera de dibujar figuras tipo manga. Quizá aquí le voy a añadir nada más el cabello para que se amangue un poquito mi dibujito. Esto ya como he comentado varias veces, lo explicamos antes, por eso no lo comento ahorita en mucho detalle. Entonces, esta es la manera como puedes bosquejar o puedes dibujar figuras tipo manga, ya decía. No salimos casi de la figura real, es muy importante dominar primero la figura real para poder empezar en este tipo de figuras. Yo siempre comento que los japoneses, que los vemos dibujar este tipo de muñecas, a veces pensamos que no dibujan realista y nosotros nos resistimos a dibujar realista. No obstante, lo más común es que un japonés dibuje tanto este tipo de figuras como las figuras anatómicas más complejas. Hasta puedo marcar aquí otras pequeñas líneas. Pero bueno, creo que por aquí es suficiente en esta clase. Así que, como siempre, desde Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza, que te motiva a que no dejes de practicar y que también te motiva a que nos sigas acompañando. Hasta la próxima. Shutterstock Music.